eFootball 2026. El parche que no debía existir. Capítulo 1. La descarga que cambió todo. Era un martes gris cuando lo vi por primera vez. Había pasado meses esperando el lanzamiento oficial de eFootball 2026, después de que Konami hubiera anunciado que esta versión sería la más ambiciosa de la franquicia hasta la fecha. Motores gráficos renovados, inteligencia artificial revolucionaria, modos de juego nunca antes vistos y una promesa de que el fútbol virtual finalmente se fusionaría con la realidad. Yo, como muchos otros fanáticos que habían seguido la saga desde los tiempos de Pro Evolution Soccer, no pude resistirme a preordenar la edición digital de lujo, que prometía acceso anticipado 4 días antes del lanzamiento general. A las 00:01 horas del día acordado, inicié la descarga desde la tienda digital correspondiente. El proceso fue más lento de lo normal. El reloj de descarga parpadeaba entre cifras imposibles, como si el archivo tuviera un peso que variaba cada segundo. 12 GB, luego 27, luego 8, luego 45, al final, cuando finalmente se completó, el sistema mostró un tamaño de 66,6 GB exactos. Extraño, pensé, ya que la información oficial había indicado 32 GB. Pero la emoción me ganó y procedí a instalarlo sin dudar. La pantalla de carga inicial fue diferente a la que habían mostrado en los trailers. En lugar del logo de Konami acompañado por el distintivo sonido de tamboriles y coros, apareció una imagen en blanco y negro de un estadio vacío, con las gradas desgastadas y el césped pareciendo más tierra que pasto. Debajo, en letras serif oscuras y algo desalineadas, se leía: el fútbol es un juego de 2 mitades. Pero algunas mitades nunca deben ver la luz del día. La frase desapareció después de unos segundos, y el juego continuó su proceso de inicialización como si nada. Cuando llegué al menú principal, me di cuenta de que algo no estaba bien. Los colores eran más apagados de lo esperado. Incluso el verde del césped parecía tener un tinte amarillento y sepia. Los modos de juego estaban ahí, pero algunos tenían nombres extraños. En lugar de mi equipo, aparecía mi herencia. En lugar de modo carrera, camino hacia el olvido. Y había uno nuevo, bloqueado, con el nombre en letras que parecían haber sido escritas a mano. El partido que no se jugó. Al lado de ese modo, había un contador regresivo que marcaba 7 días, 7 horas y 7 minutos. Decidí empezar por un partido amistoso para probar las mecánicas. Elegí a 2 equipos de élite que siempre habían sido mis favoritos para este tipo de pruebas. El estadio que se seleccionó automáticamente no era ninguno de los conocidos. Se llamaba Estadio del Silencio y aparecía en la lista con un icono de una campana rota. Al entrar en el terreno de juego, noté que no había público en las gradas, a pesar de haber seleccionado la opción de aforo completo. El único sonido que se escuchaba era el crujido del césped bajo los tacos de los jugadores y un eco extraño que parecía venir de algún lugar más allá de los límites del campo. Los primeros minutos del partido transcurrieron con normalidad, aunque la IA de los jugadores parecía más lenta, más calculadora, como si estuvieran pensando cada movimiento 2 veces antes de ejecutarlo. Pero en el minuto 23, algo sucedió. Mi delantero se encontraba frente al arco rival, a punto de definir, cuando de repente se detuvo en seco. No se cayó lesionado, no fue faltado. Simplemente se quedó de pie, mirando hacia arriba, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado. La cámara se acercó a su rostro y vi que sus ojos estaban completamente blancos, sin iris ni pupila. Un susurro muy bajo se escuchó por los altavoces, una voz que parecía estar hablando en varios idiomas a la vez. No deberías haber venido aquí. No deberías haber descargado esto. Intenté pausar el juego, pero el botón de pausa no respondió. Intenté salir al menú principal, pero la consola, o la PC, no estaba seguro de qué estaba viendo en ese momento, se había congelado. El jugador seguía ahí, de pie, mirando al cielo, mientras el susurro iba aumentando de volumen hasta convertirse en un grito gutural y desgarrador. De repente, la pantalla se volvió negra y apareció un mensaje en letras rojas brillantes. Parada técnica. El partido se suspende hasta nuevo aviso. Cuando el juego volvió a la normalidad, estaba en el menú principal. Miré el reloj del sistema. Habían pasado 3 horas desde que había iniciado el partido amistoso, pero para mí habían sido solo unos minutos. Mi cabeza dolía como si hubiera estado estudiando durante horas seguidas, y tenía una sensación extraña de haber olvidado algo importante, algo que no podía alcanzar aunque intentara recordarlo con todas mis fuerzas. Decidí buscar información en línea sobre el problema. Entré en los foros de fans de la franquicia, pero no encontré ninguna mención a ese error ni al modo de juego extra.
Todos los usuarios hablaban de la versión oficial, con sus 32 GB, pantallas de carga normales y sin ningún indicio de lo que yo había experimentado. Intenté contactar con el soporte técnico de Konami, pero al introducir el número de serie de mi copia, el sistema respondió que ese código no corresponde a ningún producto registrado en nuestra base de datos. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con estadios vacíos, con jugadores de ojos blancos corriendo tras una pelota que parecía estar hecha de carne, con voces que me susurraban nombres de jugadores que jamás había escuchado pero que en el sueño me parecían familiares como mis propios amigos. Cuando me desperté al día siguiente, encontré que el icono de Football 2026 en mi consola había cambiado. Ahora mostraba la silueta de un jugador con la cabeza vuelta hacia atrás, mirando directamente al espectador. Capítulo 2. Los jugadores que no existen. Al día siguiente, decidí intentar jugar de nuevo, pensando que tal vez se tratara de un error temporal causado por una descarga corrupta. Desinstalé el juego y volví a descargarlo desde la misma tienda digital. Esta vez, el peso fue de 32 GB exactos, como correspondía, y la pantalla de carga inicial fue la oficial. Me sentí aliviado. Había sido solo un problema de descarga, eso debía serlo. Pero cuando entré en el modo Mi equipo para empezar a armar mi plantilla, me encontré con una sorpresa. En la lista de jugadores disponibles para fichar, había una sección oculta que no aparecía en ninguna guía ni tutorial. Se llamaba Jugadores del Olvido y contenía a más de 100 jugadores cuyos nombres no reconocía. Sus estadísticas eran extrañas. Tenían valores de velocidad, potencia y técnica que superaban con creces los límites normales del juego, pero también tenían una estadística adicional que no existía en la versión oficial: amenaza, con valores que iban desde 1 hasta 666. Curioso, decidí fichar a uno de ellos. Su nombre era Carlos Márquez, un nombre común, pero ningún jugador profesional llevaba ese nombre en las ligas conocidas, y su posición era centrocampista. Su foto era extraña, estaba en blanco y negro, y mostraba a un hombre joven con una sonrisa que parecía forzada, con los ojos mirando justo fuera del encuadre. Al añadirlo a mi plantilla, el juego emitió un sonido metálico y agudo que hizo que mis oídos vibraran. Un mensaje apareció en pantalla: jugador añadido a tu equipo. Recuerda, cada fichaje tiene un precio. Decidí probarlo en un partido de liga. Desde el primer minuto, Márquez se destacó por encima de todos los demás jugadores. Movía el balón con una gracia y precisión que parecían imposibles, driblando a varios rivales sin que estos pudieran tocarlo ni siquiera con la punta de los pies. Pero a medida que avanzaba el partido, empecé a notar cosas raras. Los jugadores rivales que intentaban marcarlos se detenían de repente, como si tuvieran miedo, y algunos incluso se caían al suelo sin que nadie los tocara. Los árbitros no señalaban faltas ni tarjetas, simplemente miraban hacia otro lado como si no vieran lo que estaba sucediendo. En el minuto 45, justo antes del descanso, Márquez recibió el balón en la banda derecha y comenzó a avanzar hacia el área rival. Cuando llegó frente al arquero, en lugar de patear el balón, se detuvo y miró directamente a la cámara. Sus ojos, que en la foto habían estado mirando fuera del encuadre, ahora estaban completamente negros, como si hubieran sido vaciados de luz. Abrió la boca y emitió un sonido que no era humano. Un crujido mezclado con un llanto y un susurro que decía: ellos vinieron por mí. Ahora vendrán por ti. El partido se cortó de nuevo. Esta vez, cuando volví al menú principal, la sección Jugadores del Olvido había desaparecido, pero Carlos Márquez seguía en mi plantilla. Intenté venderlo o liberarlo, pero el juego no me dejaba. La opción estaba bloqueada y aparecía un mensaje que decía: este jugador es tu responsabilidad. No puedes deshacerte de él. Empecé a investigar sobre el nombre Carlos Márquez en internet. Busqué en bases de datos de jugadores profesionales, en noticias de deportes, en redes sociales, no encontré nada. Era como si ese jugador nunca hubiera existido. Pero entonces encontré un foro pequeño, casi abandonado, con un único hilo que llevaba por título: jugadores que Konami borró del juego. El hilo había sido creado 5 años antes y tenía solo 3 comentarios. El primer comentario, de un usuario llamado el Árbitro Invisible, decía: hay jugadores que nunca deben aparecer en los juegos. Jugadores que cometieron errores irreparables, jugadores que desaparecieron sin dejar rastro, jugadores que llevaron consigo secretos que la industria del fútbol no quiere que se sepan. Konami los borró de todas las versiones de PES y Football, pero algunos dicen que siguen ahí, ocultos en el código, esperando a ser encontrados. El segundo comentario, de un usuario llamado Muerte en el Campo, decía: Carlos Márquez fue un jugador prometedor de una academia de fútbol de un país desconocido.
En 2018, durante un partido amistoso contra otra academia, se volvió loco de repente. Atacó a sus propios compañeros, a los rivales y al árbitro con sus tacos, causando lesiones graves a varios de ellos. Después del incidente, desapareció. Nadie sabe dónde está ni si está vivo. Konami tenía su licencia para incluirlo en PES 2019, pero cuando sucedió el hecho, lo borró de todas partes. O al menos eso creían. El tercer comentario, que había sido escrito apenas unas horas antes de que yo encontrara el hilo, decía: si has fichado a Carlos Márquez, o a cualquiera de los jugadores del olvido, debes desinstalar el juego inmediatamente. No intentes jugar más partidos, no intentes contactar con nadie sobre ello. Ellos ya te han visto. Ellos ya te conocen. El contador regresivo está en marcha y cuando llegue a 0, el partido que no se jugó finalmente tendrá lugar. Y tú serás parte de él. Cuando intenté responder al hilo o enviar un mensaje a los usuarios, descubrí que el foro había sido cerrado y todas las cuentas habían sido eliminadas. El enlace ahora llevaba a una página en blanco con solo una frase en letras rojas: tú también eres un jugador del olvido. Capítulo 3. El modo que se desbloqueó. Pasaron 5 días desde que fiché a Carlos Márquez, y cada vez que abría el juego, las cosas se ponían peores. Los colores seguían apagándose más y más, hasta que casi todo estaba en blanco y negro. Los estadios siempre eran el estadio del silencio, sin importar qué equipo seleccionara. Los jugadores rivales tenían los ojos blancos o negros, y nunca hablaban ni celebraban los goles. Simplemente seguían jugando como si estuvieran en un trance. Carlos Márquez se había convertido en el capitán de mi equipo, aunque yo nunca lo había nombrado así. En los partidos, él decidía quién pateaba los penaltis, quién tomaba los saques de esquina y hasta qué táctica usar. Si intentaba cambiar las instrucciones tácticas, el juego ignoraba mis órdenes y seguía haciendo lo que Márquez parecía querer. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido proveniente de mi sala de estar, el pitido que hace el juego cuando se marca un gol. Me levanté con miedo y fui a ver qué pasaba. Mi consola estaba encendida, aunque yo la había apagado horas antes, y en la pantalla se veía un partido en curso. Era mi equipo contra un equipo que no reconocía, cuyos jugadores llevaban camisetas negras con un símbolo que parecía una cruz invertida combinada con un balón de fútbol. Carlos Márquez estaba marcando gol tras gol. Cada vez que metía uno, se dirigía a la cámara y susurraba algo que yo no podía entender, pero que sentía en lo más profundo de mi ser como una orden. Los jugadores rivales no intentaban detenerlo, simplemente se quedaban de pie, mirando hacia abajo, como si estuvieran pidiendo perdón. Cuando el marcador llegó a 6-0, el partido se detuvo y apareció el modo el partido que no se jugó, ahora desbloqueado. Debajo, en lugar del contador regresivo, aparecía una frase: el partido se jugará hoy. No tienes elección. Sin darme cuenta, mi mano se movió sola hacia el mando y seleccioné el modo. La pantalla se volvió negra durante varios segundos, y luego apareció un video. No era un video generado por el juego. Parecía ser grabado con una cámara de baja resolución, en blanco y negro. Mostraba un estadio antiguo, con gradas llenas de personas que parecían estar en trance, mirando hacia el campo con expresiones vacías. En el centro del campo, había 2 equipos formados en línea. De un lado, mis jugadores, con Carlos Márquez al frente. Del otro, los jugadores de camisetas negras con el símbolo extraño. La voz de un árbitro, ronca y desgarrada, se escuchó por los altavoces. Este es el partido que no se jugó. El partido que fue suspendido hace 8 años, cuando la oscuridad llegó al fútbol. Ahora debe terminarse. El ganador obtendrá la vida eterna en el campo. El perdedor desaparecerá para siempre. El partido comenzó, y esta vez era diferente. No era un juego virtual. Sentía el frío del estadio en mi piel, escuchaba el murmullo de la multitud en trance, olía el olor a hielo, a mojada y sudor. Mis jugadores no respondían a mis órdenes, solo seguían las instrucciones de Márquez, quien movía el balón con una velocidad y precisión que eran imposibles en el mundo real. Los jugadores rivales eran diferentes también. Se movían como si no tuvieran huesos, contorsionando sus cuerpos de formas que parecían dolorosas, intentando robar el balón con manos y pies al mismo tiempo. En el minuto 23, el mismo minuto en que todo había empezado, Márquez recibió el balón en el centro del campo y comenzó a avanzar hacia el arco rival. Los jugadores rivales intentaron detenerlo, pero él los esquivó con facilidad, como si fueran niños. Cuando llegó frente al arquero, quien tenía el rostro cubierto por una máscara negra, se detuvo y miró hacia donde yo estaba sentado.
Sus ojos negros parecían ver a través de la pantalla, directamente a mi alma. Tú eres el verdadero capitán de este equipo, dijo, y su voz sonó en mi cabeza como si estuviera hablando al lado mío. Tú eres el que decidió descargar este juego, tú eres el que fichó a mí, tú eres el que debe pagar el precio. En ese instante, el arquero rival se quitó la máscara. Bajo ella no había un rostro humano, solo un agujero negro, como si su cabeza hubiera sido vaciada de todo contenido. Desde ese agujero empezó a salir una niebla negra que se extendió por todo el campo, envolviendo a los jugadores uno por uno. Cuando la niebla tocaba a mis jugadores, ellos desaparecían en un destello de luz blanca, dejando solo su camiseta en el suelo. Carlos Márquez seguía de pie, inmune a la niebla. Ellos no tenían la fuerza para enfrentarlo, dijo. Pero tú sí. Tú tienes el poder de decidir el final de este partido. Me extendió la mano hacia la pantalla, y sentí como mi propia mano se movía hacia adelante, como si estuviera siendo atraída por una fuerza invisible. Cuando mis dedos tocaron el vidrio, la pantalla se hizo transparente, y vi que mi sala de estar se había transformado en las gradas del estadio del video. La multitud en trance miraba hacia mí, y todos alzaron sus manos al mismo tiempo, señalándome. El partido no puede terminar hasta que el capitán tome la decisión final, dijo una voz que provenía de todas partes a la vez. Gana, y todos los jugadores del olvido serán liberados. Pierde, y tú te unirás a ellos para siempre. Miré hacia el campo. La niebla había desaparecido, y solo quedaban Márquez y yo en el terreno de juego. El balón estaba justo en medio, esperando a que alguien lo tocara. Sentí como mis pies se movían hacia el campo, cómo mi cuerpo se vestía con la camiseta de mi equipo, cómo los tacos de fútbol se ajustaban a mis pies, como si hubieran sido hechos para mí. Márquez pasó el balón hacia mí, y en ese momento entendí todo. Carlos Márquez no había sido un jugador que se volvió loco. Había sido el capitán de un equipo que había sido invitado a jugar un partido en ese estadio hace 8 años. El organizador del partido era un grupo que creía que el fútbol podía ser usado como un canal para invocar fuerzas oscuras, que el juego de dos mitades podía abrir una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Márquez se dio cuenta de lo que estaba pasando y intentó detener el partido, pero fue atrapado por la oscuridad y condenado a vivir en el código del juego, esperando a que alguien tuviera el valor de terminar lo que él había empezado. El arquero rival apareció de nuevo frente a mí, su rostro aún un agujero negro. El balón estaba en mis pies, y sentí como la fuerza de todos los jugadores del olvido fluía a través de mí. Eran jugadores que habían sido olvidados por la historia, que habían cometido errores o habían sido víctimas de la injusticia, que habían sido borrados de los registros como si nunca hubieran existido. Ellos confiaban en mí para darles la paz que tanto necesitaban. Pateé el balón. No fue un pateo como los que había hecho antes en mi vida. Era un pateo lleno de tristeza, de rabia, de esperanza. El balón voló a través del aire en una trayectoria perfecta, y cuando llegó al arco, el agujero negro en el rostro del arquero se abrió más grande, intentando absorberlo. Pero el balón brilló con una luz blanca intensa, y en ese brillo pude ver los rostros de todos los jugadores del olvido, sonriendo por primera vez en años. El balón entró en el arco, y el estadio se sacudió con un estruendo que parecía el fin del mundo. La multitud en trance se desvaneció como humo, el estadio comenzó a derrumbarse sobre sí mismo, y Carlos Márquez se acercó a mí, extendiendo su mano. Lo hiciste, dijo, y esta vez su voz era cálida y humana. Ahora podemos descansar. Pero recuerda, la oscuridad siempre buscará volver al fútbol. Siempre habrá un partido que no se jugó, siempre habrá jugadores que son olvidados. Debes asegurarte de que nunca más alguien abra esa puerta de nuevo. Sentí cómo me estaba desvaneciendo, cómo volvía a mi sala de estar. La consola estaba apagada, el juego había desaparecido de mi biblioteca digital como si nunca hubiera estado ahí. En el suelo, justo delante del televisor, había una camiseta vieja, en blanco y negro, con el nombre Márquez y el número 23 en la espalda. Ahora, cada vez que veo un partido de fútbol, ya sea real o virtual, miro bien a los jugadores. Busco en sus ojos el brillo que vi en los ojos de Carlos Márquez. A veces, cuando un partido se suspende por motivos inexplicables, cuando un jugador desaparece sin dejar rastro, cuando un equipo pierde de forma imposible, sé que la oscuridad aún está ahí, esperando. Y sé que si alguna vez vuelve a aparecer Football 2026 en mi pantalla, si veo de nuevo el Estadio del Silencio o la sección de jugadores del olvido, tendré que volver a jugar el partido que no se jugó. Porque esta vez, no será solo por los jugadores del olvido. Será por todos nosotros.
Un mes después, en las noticias, se informó de que Konami había cancelado la distribución de Football 2026 en todo el mundo, argumentando problemas técnicos irreparables. Nadie supo qué pasó con las copias que ya habían sido descargadas. Algunos dicen que se convirtieron en polvo. Otros dicen que siguen ahí, en los sistemas de los jugadores, esperando a que alguien decida abrir la puerta de nuevo. Y si alguna vez encuentras un archivo de 66,6 GB con el nombre de ese juego, te aconsejo que lo borres inmediatamente. Porque el fútbol es un juego de dos mitades, y la segunda mitad puede ser la última de tu vida.